¿Cómo va el tema de la inscripción de su movimiento OSO para la región Puno? Bueno, me estoy sometiendo a las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Han sido muy drásticas en ese momento, pero está bien, yo lo acepto porque creo que los movimientos regionales tienen que tener un performance mucho más rígido, mucho más estructurado. Si en un momento dado el Estado determina, o el Poder Ejecutivo determina que los movimientos regionales se unan, para mí sería excelente porque a veces tenemos muchas igualdades, muchos sentimientos iguales con Tacna, Moquegua, que deberíamos ser un solo partido de la gran macro sur. Pero bueno, en este momento nos estamos alineando a lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo va el proceso de recursión? Bueno, debemos al 30 de este mes, de octubre, presentar todo lo necesario ante el Jurado Nacional de Elecciones. 30 de septiembre para nosotros es un tope. De ahí en octubre esperaremos la segunda etapa. Pero estamos muy satisfechos de lo que la población nos ha apoyado. Ha sido un momento muy... ¿Qué te digo? No hemos pagado para recolectar firmas. Hemos buscado puerta a puerta, hemos ido a las plazas, hemos ido a todo lugar, pero el sentimiento es lo que vale. Y eso es lo que uno quiere, identidad. ¿Cuántas firmas van a presentar ustedes? Bueno, hemos hecho cerca de 60.000 firmas, pero hemos hecho una previa depuración y presentaremos unas 40.000 depuradas. Estaremos a merced de lo que nos diga el Jurado Nacional de Elecciones, con todo respeto, porque hay que respetar las instituciones del Estado. Y el día 30 estaremos presentando ante el Jurado Especial Puno. Si somos admitidos, adelante, nos queda todavía un poquito de tiempo. Tú sabes que el último cronograma que ha salido del jurado está un poco ajustado. El 7 de enero ya deben estar estructurados los movimientos. Y todas las normas que han salido me parecen muy buenas, para que no sea lo que sucedió en la campaña anterior. Claro. Ahora en el Congreso, don Oscar, se ha aprobado una ley donde ya no prácticamente se deja de lado los movimientos distritales y provinciales y solamente se va a permitir a partir de adelante que solamente se inscriban los movimientos regionales. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le parece? De igual manera me someto y me parece que está bien. Me parece que está bien porque ¿sabes qué? El escenario político se ha abierto como un abanico de muchos colores y cuando sucede eso, la población se confunde. La población no hemos sido responsables en darles una cultura política. La cultura política va por principios, por fundamentos, por razones de ser. Si no nos identificamos con la razón de ser, entonces estamos por gusto. Yo creo que está bien, hay que achicar la cancha. Y a la siguiente elección, los movimientos regionales que se unan, hagamos lo que hacen otros países, mucho más avanzados en democracia. Si queremos vivir en democracia, pues hagamos las cosas correctas. Yo no veo un escenario pues, con cerca de 6, 10 partidos regionales y encima de eso 10 movimientos, encima 10 partidos nacionales, o sea, es un caos. Aquí en Juliaca siempre se ha estilado 21 candidatos. No hay un momento apropiado para presentar propuestas, para decirles a la población esto es lo que queremos. Entonces, yo creo que es buena hora esta reestructuración es buena. De alguna manera usted ya empezó con su campaña política. No hay campaña. No, que está visitando. No hay campaña. ¿Sabe qué? Yo creo que no es campaña, es simplemente caminar, es simplemente ver la realidad de mi tierra, es simplemente ensuciarse los zapatos, porque creo que es una forma de gobernar. Yo he sido gerente municipal 2 años y medio en un distrito muy grande en Arequipa, Cerro Colorado. Y aunque la gente me maletea, me dice, ¿por qué te fuiste? ¿Sabe qué? Como dice, ¿no? Por mi familia, hasta mi casa abandonaría. ¿Por qué? Porque por ello vivo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y yo voy a trabajar donde el Perú me necesita. Soy soldado, siempre lo he sido. Y creo que he sido un embajador en Arequipa. Me han respetado, me he hecho respetar y he hecho lo que muchos paisanos nuestros quisieran hacer en esta tierra que es diferente a la nuestra. Ahora, por último, don Oscar, está sonando su nombre como el candidato favorito para el próximo año en las elecciones. ¿Qué decide la población? Bueno, la población tiene una percepción que yo se lo dejo a ellos. Yo quiero mucho a mi pueblo. Muchos me dicen que no soy juliaqueño.
En un momento les voy a demostrar que soy recontra juliaqueño. No solamente nato, como dice juliaqueño nato y neto. Yo he vivido acá desde toda mi infancia. Mi padre de Putina, mi madre de Puno. Esta fusión acá en Juliaca yo la he vivido. Es grande mi ciudad, yo lo sé. Es un cúmulo de problemas, pero ahora quiero yo darle una solución. Ojalá, pero eso sí, con dos instrumentos muy grandes. Participación ciudadana y transparencia. Transparencia en el gasto, desde el primer momento. Esto es lo que nos ha llegado. El pueblo tiene que administrar. Si el pueblo no conoce, ¿cómo voy a gobernar a espalda del pueblo? ¿Cómo ve a la actual gestión, don Óscar? Me parece que le ha faltado esos dos instrumentos que estoy diciendo. Hemos seguido un rumbo que nos han acostumbrado a gestiones anteriores. Todo oculto, nadie sabe nada, las cuentas ocultas, el dinero de repente mal invertido. No hemos empoderado al pueblo. ¿Quién es el que debe realmente tomar las decisiones? ¿No es el pueblo? Sí, pero con justicia, con razón. No porque se le da la gana, tampoco van a hacer lo que quieren, no. Yo tengo una formación de repente un poco dura, pero sin embargo, ¿sabe qué? Yo creo que con disciplina todos nacen y crecen. Si no disciplinamos un pueblo, los hijos nacen y crecen sin rumbo. Entonces, apuesto por la educación, apuesto por las áreas recreativas, apuesto por esta cultura, por esta festividad. Yo realmente contento por nuestra Juliaca.